Bien chicos, vamos a iniciar con nuestra siguiente clase correspondiente a derivadas. En este caso vamos a revisar la multiplicación y división de funciones. Una vez que revisamos las reglas de derivación, vamos ahora a derivar funciones que están formadas a su vez por multiplicaciones o divisiones de funciones. Para esto vamos a utilizar las reglas de derivación directas, evidentemente. Revisemos las reglas de derivación. Bueno, aquí tenemos las reglas de derivación. En particular vamos a utilizar estas dos. Esta que se refiere a la multiplicación, cuando yo tengo una, en este caso esta u y esta v, cada una se refiere a una función individual. Por ejemplo, aquí podría tener una función algebraica, podría ser x cuadrada, y de este lado yo podría tener una trigonométrica, ¿no? De igual forma aquí yo podría tener, no sé, una trigonométrica y abajo una raíz, una función raíz, etcétera, ¿no? Entonces vamos a revisar estos dos casos cuando yo tengo involucradas funciones que se están multiplicando o funciones que se están dividiendo. Vamos a utilizar evidentemente las reglas de derivación tanto para las algebraicas como para las logarítmicas exponenciales y trigonométricas. Vamos a abordar ahora la derivada de función formada por una multiplicación de funciones. Ya revisamos cuál es la regla. En este caso, fíjense, voy a identificar con colores, en este caso con color rojo, la primera función, a la cual voy a llamar u, y con color azul a la segunda función, que voy a llamar v, o función v. Entonces va a ser función u o función v. En este caso no voy a utilizar la nomenclatura de función f de x, sino voy a utilizar y es igual a u, función u multiplicada por función b. ¿Por qué lo hago así? Bueno, para facilitar la escritura y el que ustedes no se pierdan al utilizar demasiados símbolos. Esta forma de expresar las funciones va a evitar que yo me pierda, que yo me distraiga, ¿sí? Entonces ya veo directamente que cada una de ellas representa. Entonces yo voy a tener aquí tres funciones, la función y, que está formada por la función u, y la función v. ¿Cómo es la regla? Bueno, la derivada de y va a ser igual a esta expresión, es decir, derivada de u por b más u por la derivada de b. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar cuál es la estrategia de solución. La estrategia de solución consiste en identificar claramente las funciones, es decir, yo debo de ver cuál es bien definida la función u y cuál es bien definida la función v, que se están multiplicando. Una vez identificadas, voy a realizar las derivadas de cada una de las funciones por separado y después voy a sustituir ya todos estos resultados en la regla que nos permite obtener la derivada. Ahí vamos a sustituir entonces tanto las funciones como sus derivadas. Una vez ya hecha la sustitución, debo realizar las multiplicaciones que ahí se indican. Si se fijan, pues aquí están diciendo que yo debo de multiplicar la derivada de la función u por la función v. Y aquí tengo que multiplicar la función u por la derivada de la función v. Entonces yo una vez que sustituyo hago esta multiplicación que está indicada. Hecha la multiplicación, pues al final tengo que realizar una simplificación. A veces la parte más complicada, chicos, es esta simplificación. En el caso de las funciones algebraicas es como podríamos decir, es necesario llegar a la simplificación. Esta parte pues obviamente no tiene que ver con el cálculo. En cálculo no enseñamos simplificación de expresiones algebraicas. Eso debieron de haberlo aprendido en sus cursos de álgebra o en cuando se vieron las factorizaciones, ¿no? Entonces ahí es donde van a entrar la parte de la factorización. A veces resulta que cuando yo hago un ejercicio, si no sé factorizar, pues no llego a la expresión más simplificada de la derivada, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente puedan tener dificultades al obtener el resultado más simple. Bien, vamos a resolver un primer ejemplo. Vamos a resolver ejemplos. El ejemplo 1 me dice determinar la derivada de la función y es igual a 5x cuadrada. Aquí yo quiero revisar, en el caso de ustedes, vamos a revisar la multiplicación de una función constante por una función algebraica que es x cuadrada. Esto pues ya habíamos encontrado una regla que me resolvía esto, ¿no? Pero yo lo quiero revisar porque finalmente esta es una función constante, como lo defino aquí. La función u es la función constante, u es igual a 5, y x cuadrada es una función
algebraica, ¿no? Entonces, el paso 1 es identificar las funciones que se están multiplicando. Ya las identifiqué, ya identifiqué u y ya identifiqué la función v. El paso 2 me dice que es realizar las derivadas. ¿Cuánto es la derivada de una función constante? Bueno, de acuerdo a la regla me dice que la derivada de una constante es 0 y la derivada de esto, pues yo multiplico 2 por 1, el coeficiente sería 1, 2 por 1 me da 2 y x a la 1, ¿sale? O simplemente x. Una vez que ya tengo las derivadas, procedo a rellenar la fórmula. La fórmula me dice que es derivada de u por la función v, ¿no? Derivada de u por v, es decir, esta crucecita la hago así. 0 por x cuadrada, como la tengo aquí, 0 por x cuadrada, 0 en rojo, la x cuadrada de b, como está aquí, esto corresponde a la derivada de u y esto corresponde a la función v, y yo las multiplico así directo. Más, como dice la fórmula, debe ser una suma, la función u, que es 5, por la derivada de b, que es 2x. Al hacer números, pues yo obtengo aquí 0 por x cuadrada, pues me da 0, y de este lado, de este primer término, tengo 0 o no pongo nada, y lo único que persiste es 5 por 2 me da 10x. Si yo hubiera hecho directamente la derivada de esto, pues recuerden que la regla me dice que multiplico el exponente por el coeficiente. 2 por 5 me daría 10 y x a la 1 simplemente x. Entonces, esta es la justificación de por qué cuando yo tengo este tipo de expresiones no manejo a la constante como una función, porque si se fijan, esta parte desaparece. Si yo ya la analizo con la multiplicación de funciones, vemos que efectivamente se acopla lo que hacemos, ¿sale? Entonces esta es la demostración de que efectivamente simplemente tengo que multiplicar 2 por 5 me hubiera dado 10, y al exponente le resto 1, 2 menos 1 me da 1, que es x a la 1, o simplemente x, ¿sale? Aquí hago otro ejemplo con una constante, vean. Determina la derivada de la función y es igual a 7 por coseno de x. Si ya sé que la parte de 7 se va a mantener, pues lo que yo hago es separar, ¿sí? Esto, aquí ustedes deben entender que la función constante es como transparente para es como casi el elemento neutro para la derivada, ¿no? Entonces la función constante se puede sacar o se puede meter de la derivada, eso se puede apartar y hacemos el resto. Así lo vamos a manejar. El valor constante lo separamos y hacemos el resto, la derivada del resto. Entonces esto no se ve afectado, esto sale de la derivada. Y bueno, entonces lo hacemos así. Entonces yo separo el 7 y hago la función u, que sería coseno de x. La derivada de coseno, pues de acuerdo a las tablas, sería menos el seno de x. Y entonces para hacer la derivada tengo 7 por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? Pues menos el seno, que aquí lo pongo, menos el seno de x. Más por menos me da menos y pongo 7 seno de x. Y ya está el resultado de mi derivada. Entonces yo simplemente pongo el 7, de la derivada del coseno es menos el seno, entonces menos seno de x. Y ya estaría resuelto. Entonces esto lo único que me ejemplifica o me demuestra es que las constantes se pueden apartar y hacer el resto de manera normal, ¿no? La derivada de esto. Entonces las constantes siempre se van a apartar y estas no se ven afectadas prácticamente por la derivada. Aquí por ejemplo tengo otro ejemplo donde tengo una constante, tengo tangente de x entre 3. Bueno, yo lo puedo representar como 1/3 por tangente de x. Aparto el valor constante, que en este caso sería una fracción. Si yo lo veo como una fracción, pues a mí hasta me da miedo, me espanta y dice, híjole, ya el profesor ya me dio en la torre. Pues no, simplemente separo el 1/3 y la tangente de x. Entonces la función u es tangente de x, la derivada de la función tangente es la secante cuadrada de x, de acuerdo a las tablas que vimos, ven aquí. Revisamos las trigonométricas, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, el coseno es menos el seno, regresamos aquí. Entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x, y entonces yo procedo a hacer la derivada. La derivada entonces va a ser esta constante por la derivada de u, entonces va a ser 1/3 por secante cuadrada de x, y así se queda. ¿Listo? A veces la notación puede variar, podemos poner secante cuadrada de x sobre 3, esto pues no está mal. Dejen, hasta lo voy a poner aquí. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues podría ser así, para que ustedes no se sorprendan. A veces lo que hacen es poner esto arriba, así. Entonces esto sería así. Aquí queda una comita, bueno, le quitamos.
y ahí estaría, ¿no? Entonces lo pueden representar así, secante cuadrada de x entre 3. Es lo mismo, ya sea que esté separado del 1/3 o bien que esté la secante cuadrada esté incorporado dentro del 1/3. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Y ese sería el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso yo tengo dos funciones separadas. Tengo x cuadrada que multiplica a 3x más 1. Yo tengo aquí la posibilidad de resolverlo de dos maneras. La primera es resolverlo aquí como la multiplicación de dos funciones separadas, una que sería x cuadrada y la otra que sería 3x más 1, o bien hago la correspondiente multiplicación. Vean, aquí hago la multiplicación, que es lo que está en la derecha. Yo pongo x cuadrada por 3x, pues me da 3x cúbica, y x cuadrada por 1, pues me da x cuadrada. Al hacer la derivada, pues sería 3 por 3 me da 9x cuadrada, y aquí más 2x. Esta sería la derivada al hacer primero la multiplicación de los términos algebraicos, y ya hago la derivada como yo lo sabía hacer. Ahora, yo la voy a resolver esta haciéndolo por funciones separadas. Si esta primera función es x cuadrada y la segunda función es 3x más 1, la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 3x más 1 es 3. La regla me dice que multiplique entonces primero la derivada de u por esta, 2x por 3x más 1, y del otro lado pongo x cuadrada por 3. Hago números, 2x por 3x me da 6x cuadrada, 2x por 1 me da 2x, y aquí me da 3x cuadrada. Viendo x cuadrada me da 6x cuadrada más 3x cuadrada me da 9x cuadrada, y me persisten los 2x. Y efectivamente, al hacerlo como funciones separadas o al hacer las operaciones algebraicas y su derivada, obtengo el mismo resultado. Entonces pueden ver que efectivamente esta regla de multiplicación de funciones nos da la derivada correcta, ¿vale? Entonces ya lo verificamos de acuerdo a lo que habíamos aprendido. Vamos a ver un quinto ejemplo. En un quinto ejemplo pues ya involucramos una función un poco más complicada, como sería una raíz. Bueno, yo identifico mis funciones. La primera función u sería 7x cuadrada, la derivada de u sería 7 por 2, 14x. La segunda función sería raíz quinta de x a la cuarta. Bueno, pues hago mi derivada, entonces yo pongo 4 quintos. Si es más grande, en este caso la raíz que la potencia, pues entonces va abajo. Entonces será raíz quinta de 5 menos 4, que me da 1, entonces me da 4 sobre 5 raíz quinta de x, ¿vale? Otra vez vamos a la fórmula que debo de llenar, entonces pongo 14x por raíz quinta de x a la cuarta, aquí está, y la otra diagonal que sería 7x cuadrada por 4 sobre 5 raíz quinta de x. Haciendo números, bueno, pues aquí me queda así tal cual, y aquí me queda 7 por 4, me daría 28. Nada más que aquí yo descompongo el 2 como el 4 como 2 por 2, pues entonces yo pondría 7 por 2 por 2, y x cuadrada lo represento como x por x, entre 5 raíz de x, raíz quinta de x, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo descompongo así? ¿Por qué no simplemente pongo 7 por 4, 28x cuadrada? Ah, bueno, porque yo todavía voy a factorizar. Vean, si yo pusiera esto aquí, déjenlo, voy a representar aquí. A ver. Yo lo podría haber representado como 28x, ¿no? 28, está 28x cuadrada, ¿no? Así hubiera yo obtenido un resultado correcto, ¿sale? Entonces hubiera tenido 7x cuadrada por 4 me da 28x cuadrada entre 5 raíz. Ah, bueno, pues este 28 lo represento como 7 por 2 por 2, y esta x, bueno, lo represento de esa manera, ¿no? Entonces yo tendría aquí 7 por 2 por 2, x por x. ¿Por qué? Porque yo de aquí tengo 14x, puedo retirar 7 por 2, 14 y una x, y me queda solamente 2x. Por eso queda aquí 2x, factorizo 14x y bueno, queda esto. Entonces, esta es la simplificación que yo les decía que se puede complicar, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo tengo que factorizar, buscar factor común y simplificar la expresión. Vamos a un ejercicio 6. Determina la derivada de la función. Yo ahora estoy involucrando una algebraica con una trigonométrica.
separo, la función u es menos 8x cuadrada, la función v es coseno de x, la derivada de menos 8x cuadrada es menos 16x y la derivada del coseno es menos el seno. Lleno mi fórmula, menos 16x por el coseno, y recuerden que es esta primera diagonal, más esta con esta, menos 8x por menos el seno de x. Pues me queda menos 16x, yo lo separo como 16 como 8 por 2 por x, por el coseno de x, este lo voy a tener, menos por menos me da más, 8x seno de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a retirar un 8x y me queda aquí menos 2. Si yo quito 8, un 8 y una x, me queda menos 2 coseno de x, y aquí me queda x por el seno de x, ¿sale? Y ya estaría, esta sería la simplificación de la que les estaba yo hablando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no iría la x, ¿no? Aquí ya no iría la x, ¿sale? Entonces yo le quito aquí menos 8x, entonces solamente me queda el menos 2, ¿sale? Y de este lado pues me queda x seno de x. Ajá. Bien, aquí tengo la derivada ahora de una multiplicación de funciones. Tengo una exponencial por una trigonométrica, menos e a la x, su derivada es menos e a la x, es lo mismo. Recuerden que la derivada es la misma función para una exponencial. Recordemos, aquí vamos a la regla. Vean, aquí si es e a la x, su derivada es e a la x. Entonces, bueno, pues no se ve afectada. Tenemos aquí entonces la misma función es su derivada, y aquí secante por tangente. Entonces yo lleno los datos, menos e a la x por secante de x, menos e a la x por secante por tangente de x. Yo veo que puedo factorizar el menos e a la x porque aparecen los dos, y entonces aquí también tengo una secante que se repite en ambos lados, entonces menos e a la x secante de x, y de aquí pues evidentemente me queda solo un 1 más la tangente de x. Por eso se factoriza de esta manera. Esta, les digo, es la parte donde se pueden complicar las cosas. Otra vez les repito, este no es un tema de cálculo, es un tema de álgebra, y yo solamente voy a hacer voy a recurrir a este conocimiento que deberían de ustedes de tener. Es importante que repasen sus factorizaciones. Yo les di por ahí una clase donde tenían que repasar factorizaciones, y bueno, aprovechenlo, chicos. Un último ejemplo de multiplicación de funciones. Yo tengo 7x a la 5 seno de x logaritmo natural de x. Si se fijan, ahora tengo tres funciones que se están multiplicando. Chihuahua, ¿sí ahora qué hago? Pues no pasa nada, chicos. Ahora la regla se va a extender a 3. La derivada de v multiplicada por función v por la función w, más u multiplicada por la derivada de v por la función w, más función u función v por la derivada de w. Es decir, en este caso la derivada es u, la derivada es v y la derivada es w. Yo hago los valores. La función u es 7x a la 5, su derivada 35x a la cuarta. La función v es seno de x, su derivada es coseno de x. La función w es logaritmo de x, su derivada es 1 entre x. Entonces yo lleno mis datos. Esta con esta y con esta, ¿no es cierto? 35 seno de x logaritmo natural de x. Luego va esta con esta y con esta. 7x coseno de x logaritmo de x. Y finalmente será esta y esta. 7x seno de x 1 entre x. Hago todos los números, yo veo 35 lo divido como 7 por 5, seno de x logaritmo natural de x, y luego aquí voy a tener 7x a la 5 lo divido en 7x a la cuarta por x, coseno de x logaritmo de 7x a la cuarta, pum, y ya queda aquí todo esto, ¿sale? Bien, yo simplifico el 7x a la cuarta y todo lo demás se queda aquí. Aquí me queda 5 seno de x logaritmo natural de x, x coseno de x logaritmo natural de x, seno de x, y ya terminamos. Vamos a la siguiente. Yo tengo derivada de una función formada por una división de funciones. Aquí, bueno, la regla que tenemos, aquí hay un pequeño error, debe de ser menos. A ver, aquí está. Aquí está. Entonces esta debe ser resta, ¿de acuerdo? Otra vez la estrategia de solución pues es separar las funciones, hacer sus respectivas derivadas, pero la única variante es que aquí voy a hacer el cuadrado de v cuadrada, ¿sale? El cuadrado de v, perdón. Entonces yo tengo aquí un ejemplo. Yo tengo
x entre x más 3, identifico como la variable u a x, su derivada es 1, x más 3 sería la función v, su derivada es 1, y v cuadrada pues va a ser x más 3 al cuadrado. Lleno mi fórmula, yo voy a tener 1 por x más 3, como lo tengo aquí. Luego la fórmula me dice que es menos, ahí está ese menos, que ya, bueno, en el caso ya lo corregimos de aquí, es menos. Y yo multiplico la otra diagonal, x por 1. Haciendo números me queda x más 3 menos x. Esta x con esta menos x se cancela y persiste solamente el más 3. Entonces me queda 3 sobre x más 3 al cuadrado. Y ya quedó solucionado mi primer ejemplo. El segundo ejemplo que yo tengo aquí, tengo 3x cuadrada sobre seno de x. Mi función u es 3x cuadrada. Su derivada es 6x. Mi función v es seno de x. Su derivada es coseno de x. Y la función v cuadrada pues será seno de x al cuadrado, que es seno cuadrado de x. Lleno mi fórmula, ¿cómo va a ser? Pues tengo 6x por seno de x y 3x cuadrada por el coseno de x. En la línea de resta en el centro y seno cuadrado de x en el divisor. Y ya se queda así porque ya no puedo hacer más en este caso. ¿Sale? Podría factorizar una 3x, bueno, pero así lo dejamos. En este caso lo decido dejarlo así. Bien. Aquí puedo poner un tercer ejemplo. Aquí se va a complicar un poco más. Si se fijan, aquí tengo dos algebraicas. Tengo 2x más 3 sobre x cuadrada. Y entonces mi función u es 2x más 3 entre 2. Yo tengo aquí mi función v es x cuadrada. Su derivada es 2x. Y v cuadrada sería x cuadrada al cuadrado, que es x a la cuarta. Lleno mis datos, sería 2 por x cuadrada menos 2x más 3, entre paréntesis, por 2x. Recuerden usar paréntesis cuando tengan dos términos en lo que van a poner, ¿sale? Para indicar la multiplicación, uso paréntesis. Yo puedo prescindir del paréntesis cuando es solo un término. Si son dos términos, inevitablemente tengo que usar paréntesis. Y abajo pues está la x cuadrada que ya teníamos aquí como v cuadrada. Hago números y me queda 2x cuadrada menos 2x por el 2x y menos 3. Acuérdense, este menos por más da menos por más da menos, y el 2x que está multiplicando a cada uno. Yo hago números y me queda 2x cuadrada menos 2x por 2x me da 4x cuadrada y menos 3 por 2x me da menos 6x. Yo reviso los términos cuadráticos y tengo 2 menos 4 pues me da menos 2x cuadrada menos 6x. Aquí si factorizo yo veo que tengo el menos 2x y aquí me quedaría una x y un más 3, ¿no? Ya me quedaría este resultado. Reviso el cuarto ejemplo. Yo tengo 4 menos 5x entre x cuadrada menos 2x. La función u es 4 menos 5x. Su derivada pues es menos 5, solamente la parte en x. Y aquí yo tengo x cuadrada menos 2x. Su derivada es 2x menos 2. V cuadrada pues será x cuadrada menos 2x todo al cuadrado. No le hago nada, así lo mantengo. Y lleno mi fórmula. Esta con esta será menos 5 por x cuadrada más 2x. Otra vez tengo dos términos, uso paréntesis. De igual forma del otro lado tengo dos términos, uso paréntesis. Dos términos, uso paréntesis. Y hago las multiplicaciones, ¿no? Aquí se representan todas las multiplicaciones. Bueno, hagámoslo ya directamente. Menos 5 por x cuadrada menos 5x cuadrada. Menos 5 por menos 2x, pues daría menos por más da menos por menos da más, perdón. Menos 5 por menos 2x, menos por menos da más, y 5 por 2 me da 10x. Para el otro, menos, más y más. Entonces el resultado sería menos 4 por 2x me da 8x. Para el siguiente es menos por menos da más, 4 por 2 me da 8, ahí está. Para el siguiente es menos, menos y más. Menos por menos me da más, 5 por 2 me da 10x cuadrada, menos por menos me da menos, son 3 menos por menos me da más y por menos me da menos. 5 por 2 me da 10 y esta x. Aquí están todos los términos. Yo simplifico los términos cuadráticos. Tengo 10x cuadrada menos 5x cuadrada, pues me queda 5x cuadrada. De los términos en x tengo 10x y menos 10x se cancelan y solamente persiste este menos 8x. Y el único término independiente sin variables más 8, y ahí está el resultado. Vamos al ejercicio número 5, chicos. Otra vez tengo una algebraica. Yo tengo 2x más 3 entre x cuadrada más x menos 6. La función u sería 2x más 3, su derivada es 2.
Del otro tengo la función v sería x cuadrada más x menos 6. Su derivada sería 2x más 1. V cuadrada sería x cuadrada más x menos 6. Todo eso elevado al cuadrado. Así lo mantengo, no le hago nada. Lleno mi fórmula, será 2 por x cuadrada más x menos 6. Entre paréntesis, si son de dos términos en adelante. Aquí tengo dos términos, uso paréntesis. El menos de la fórmula, aquí está. Y 2x más 1 también uso paréntesis. Hago números, va a ser 2x cuadrada, 2x menos 12. Va a ser menos 4x cuadrada, menos 2x, menos 6x y menos 3. Reviso términos cuadrados. Bueno, 4x cuadrada, menos 4x cuadrada, más 2x cuadrada, me queda menos 2x cuadrada. Tengo 2x con menos 2x, se cancelan, persiste el menos 6x. De los términos independientes tengo menos 12 y menos 3, pues me da menos 15. Y recuerden que en la parte de abajo pues va v cuadrada. Esto no se modifica, se mantiene así y ya quedó resuelto. Vamos al ejemplo número 6. Tenemos aquí ahora una función constante por una raíz dividida por una función trigonométrica. Entonces ya tengo 7 raíz cúbica de x a la cuarta, su derivada pues pongo aquí 7 sobre 1, será 4 tercios. Como es mayor la potencia, será raíz cúbica de 4 menos 3, hago multiplicaciones, me da 28 tercios de raíz cúbica de x. Para la función v es coseno, su derivada es menos el seno, v cuadrada pues es coseno cuadrado. Lleno mi fórmula, será 28 tercios de raíz cúbica de x por coseno de x, y luego 7 raíz cúbica de x a la cuarta menos el seno de x. El signo menos de la fórmula, hago valores, esto se mantiene igual, y menos por menos me da más, y está resuelta. Recuerden que en la parte de abajo va la v cuadrada, que es coseno cuadrado de x, y esa persiste. No simplifico nada porque, bueno, solamente podría simplificar el 7 si acaso, y nada más, ¿no? Bien. Aquí yo tengo el último ejemplo, ejemplo 7, tengo ahora un logaritmo con una función trigonométrica. Tengo logaritmo base 5 de x entre cotangente de x. Logaritmo base 5 de x será 1 entre x por el logaritmo de 5. Para la función v, que es cotangente, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada de x. V cuadrada será cotangente cuadrada de x. Lleno mi fórmula. Está con esta 1 sobre x logaritmo natural sobre x logaritmo natural de 5 por cotangente, menos el signo de la fórmula, logaritmo base 5 de x por menos cosecante cuadrada de x. ¿Sale? Hago número, bueno, aquí multiplico menos por menos, me da más, y todo se mantiene igual, a excepción del signo, ya sería logaritmo base 5 de x por cosecante cuadrada de x. Recuerden que la cotangente cuadrada, que es v cuadrada, se pone abajo y esa se mantiene. Y bueno, chicos, pues hasta aquí quedaría nuestra clase correspondiente a multiplicación y división de funciones. Nos vemos.